Juan capítulo 10, verso 34, dice la palabra de Dios: Jesús le respondió diciendo: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: ¿sois dioses? Sí, aquellos a quienes recibieron la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar. Tal vez su versión dice: a todos aquellos. No dice que recibieron. ¿Cómo dice su versión? Que les vino la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia latinoamericana del 95 y otras versiones dice: aquellos a quienes recibieron la palabra de Dios los llamó dioses con minúscula, y la escritura no se puede violar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos has permitido, Señor, bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor, en esta noche. Venimos delante de ti poniendo cada necesidad que hay en medio nuestro. Tú conoces, Dios eterno, todas las necesidades de salud que hay en medio de nosotros. Te pido, Dios eterno, que tú obres conforme a tu poder y a tu misericordia. Tú conoces, Señor, las enfermedades que hay en este tiempo, que cada día, Señor, se agudizan más por todos los virus que aparecen, Señor, en el ambiente. Pero está escrito en tu palabra que tú llevaste, Señor, todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Y nosotros creemos, Señor, que tú eres el doctor por excelencia, el médico por excelencia. Por lo tanto, Dios del cielo, te pido que tú obres conforme a tu misericordia y conforme a tu poder en la vida de cada uno de nuestros hermanos que se encuentra, Señor, en una situación delicada de salud. Fortalece su vida, fortalece su organismo, y en esta hora, Señor, te pedimos que tú envíes la revelación de tu palabra, que tú envíes la unción necesaria para poder enseñar, pero también para poder aprender, y que esta semilla que tú has enviado para esta noche pueda llevar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, según la entrega de cada uno de nosotros. Pero te pedimos, Dios eterno, que tu palabra no regrese vacía en la vida de ninguno de los que estamos aquí en esta noche. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor en esta noche. Y vamos a preparar nuestro corazón para lo que Dios quiere hablar con nosotros el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que a todos aquellos que recibieron la palabra, no a los que les vino, a los que recibieron la palabra, a la gente en la cual la palabra de Dios halló cabida en su mente, halló cabida en su corazón, halló cabida en su alma. A esos, dice, también les vino la naturaleza de Dios. A esos también les vino los atributos de la divinidad. A estos que le dieron lugar a la palabra de Dios en su vida, usted va a ver cómo va a haber un proceso maravilloso en ellos. Porque todos aquellos que verdaderamente nuestra alma, nuestra tierra recibe en cada culto el consejo que Dios tiene para nuestra vida, dice Juan que vamos a ser mudados de hombres mortales a dioses. Vamos a ser mudados de hombres a hijos de Dios, a dioses con minúscula. Pero nunca nosotros vamos a experimentar la naturaleza divina, porque el apóstol Pedro establece que nosotros fuimos llamados a ser partícipes de la naturaleza divina. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra con un cuerpo mortal. Le dieron un cuerpo que humanamente se deterioraba. Le dieron un cuerpo como el nuestro, pero a causa de permitir el trabajo del Padre en su vida,
usted ve que de un cuerpo mortal lo revistió de inmortalidad. Un cuerpo mortal que experimentó la muerte tuvo victoria sobre la muerte. Pero ninguno de nosotros vamos a experimentar esa exaltación del cuerpo. Ninguno de nosotros vamos a disfrutar del cuerpo glorioso si no somos gente que le damos lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. Si no somos gente que no recibimos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque esto nos lleva a una realidad espiritual muy grande que nosotros debemos de entender, amados hermanos. No hay un verdadero derramamiento del cielo en un lugar donde la gente no quiere recibir la palabra. Porque usted ve que el deseo de Dios al enviar su palabra no es para enviar conocimiento a ese lugar. El deseo de Dios al enviar su palabra en un lugar es con el deseo de que esa palabra obre, de que esa palabra opere, de que esa palabra se haga vida dentro de nosotros, de tal manera que la gente pueda salir confirmada en su corazón que verdaderamente la palabra de Dios tiene poder. Pero cuando se le da lugar, cuando nosotros la recibimos, pero en una iglesia, en un lugar, hermanitos, donde la gente no es receptora de la palabra, nunca va a haber un verdadero avivamiento. Nunca va a haber un derramamiento del cielo. Nunca esa gente va a participar de todo lo que el cielo quiere entregar en ese momento. Porque nosotros debemos de entender que no hay nada más grande en esta tierra, hermanitos, que la palabra de Dios. Porque está escrito en el Evangelio de Juan que por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Mire qué poder tiene la palabra, que solamente se necesitó de la palabra de Dios para que todo fuera creado. Dice que por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas visibles, invisibles, tronos, jerarquías. Todo fue hecho por medio de la palabra. Es decir que la palabra es la que hace posible todas las cosas. Pero si nosotros rechazamos la palabra, ¿usted cree que alguna vez vamos a participar de la virtud de ella? ¿Por qué la gente cuando viene a la iglesia no experimenta el poder de la palabra? ¿Por qué la palabra parece que solo es conocimiento? ¿Por qué la palabra parece que solo es una revelación para impresionar a la gente que nos está escuchando y no verdaderamente una palabra enviada para producir algo dentro de nosotros? ¿Por qué? Porque la gente, al rechazar la palabra, hermanitos, no le da oportunidad al poder de Dios a que accione en nuestra vida. Y les voy a poner un ejemplo muy claro de esto, un ejemplo que no va a dejar lugar a dudas. Nosotros podemos ver en el libro de Génesis capítulo 1 verso 1. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden, estaba vacía, había tinieblas, había caos, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el Espíritu Santo contiene toda la esencia de Dios? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo, es una esencia derivada del Altísimo, que contiene su poder, que contiene su gloria, que contiene sus atributos, porque es derivado de la divinidad. Y vemos, hermanitos, en este pasaje, cómo a pesar de que el Espíritu de Dios se encontraba en la tierra con todo su poder, con todas las virtudes de la divinidad en él, ¿por qué entonces había caos? ¿Por qué, si la tercera personalidad, no persona,
¿Por qué la tercera personalidad de la divinidad, que se encontraba con todos sus atributos divinos contenidos en él, por qué no actuaba en medio de este caos? ¿Por qué a pesar de que el Espíritu Santo se puede estar moviendo en un lugar, hay caos, hay desorden y hay tinieblas? ¿Por qué, hermanitos, había caos ahí si estaba el poder de Dios en ese lugar? ¿Por qué había desorden si el Espíritu de Dios estaba en ese lugar? ¿Por qué había tinieblas si la tercera esencia de la derivada de la divinidad estaba moviéndose en ese lugar? ¿Por qué? Porque esto es una figura hoy para nosotros. Podemos ser una iglesia donde el Espíritu Santo se mueve, donde el Espíritu de Dios está en este lugar, y en medio de nosotros puede haber tinieblas, caos, destrucción, desorden y todo lo que parecería que no debe de existir en un lugar donde se mueve el Espíritu de Dios. Yo le pregunto, ¿por qué el Espíritu no actuaba en este caos? Yo no sé si se había dado cuenta de esto. ¿Por qué el Espíritu no actuaba, hermanitos, en este caos? Porque era necesario la palabra. Usted debe de entender que más grande que el poder y los milagros es la palabra de Dios. Porque cuando vino la palabra de Dios, dijo el Señor, sea la luz, y hubo luz, se movió el poder de Dios y ordenó todo el caos que había en el mundo. Entonces se da cuenta cómo es necesario que nosotros le demos lugar a la palabra de Dios para que el poder de Dios actúe. Porque el poder de Dios no va a actuar nunca en la vida de una persona si no se le da lugar a la palabra del Señor. Por eso, de la misma forma en nuestra vida, de la misma forma que en este pasaje, si nosotros somos gente que no le damos lugar a Dios en nuestra vida, que no le damos lugar a su palabra, va a haber caos, va a haber tinieblas. Y es tan sencillo, por ejemplo, si tenemos algún invitado el día de hoy, si nosotros tenemos algún invitado en este día, o que tal vez viene por primera, segunda, tercera vez, cuando escucha por primera vez la palabra, cuando llega a este lugar, ¿cómo es su condición? ¿Cómo es su vida? Porque ustedes no saben cuántos al llegar a este lugar, en su vida había tinieblas, en su vida había oscuridad, en su vida había un espíritu de muerte, un espíritu de tristeza, un espíritu de depresión. Su matrimonio se estaba destruyendo y viene a la luz y le da lugar a la palabra. ¿Y qué sucede? Entonces comienza a haber un orden en nuestra vida. Comienza a venir la luz a nuestro ser interior. Pero si nosotros no le damos lugar a la palabra en nuestra vida, va a haber caos y desorden. Aléjese usted tantito del Señor. Apártese de su palabra. ¿Y qué es lo primero que le viene? Tinieblas, oscuridad, caos, desorden, destrucción. Acérquese a la palabra. ¿Y qué sucede en su vida? Pero ¿por qué no disfrutamos toda la plenitud de la palabra? Porque somos gente que nos damos al 30. Porque no somos buena tierra para la palabra. Porque nosotros nos damos en la medida que la palabra no toque las áreas sensibles que no queremos entregar. Cuando la palabra de Dios nos exige dejar padre y madre en el matrimonio, ya no le damos lugar a la palabra. ¿Por qué? Porque muchos tienen mamitis, porque otros tienen papitis, y vienen los problemas, viene el caos y viene la oscuridad en su matrimonio. Y por eso los matrimonios se están diluyendo, se están destruyendo, porque no quieren poner por obra el primer mandamiento que Dios le dio a una persona que ha decidido unir su vida con otra.
Y claro que va a venir desorden, claro que va a venir miseria, claro que va a venir enfermedad, claro que van a venir enemigos, porque le estamos dando lugar a las tinieblas. Cuando nosotros nos vamos al hebreo a analizar ahí la palabra tinieblas, son potestades y espíritus que están contra el hombre. Apártese de la palabra y le va a dar lugar, hermanitos, a un cóctel de espíritus inmundos que están al asedio de los hijos de Dios para destruirlos. Porque mire, es bien sencillo esto de entender. No está usted viniendo a un lugar donde, porque a veces cuando nos invitan a una iglesia creemos que nos están invitando a una secta o a participar de una onda así, ¿verdad? A ver, ¿a qué onda es esto que me están invitando? ¿De qué se trata este asunto? Es bien sencillito de entender. Mire, cuando usted decide ordenarse y darle lugar a la palabra de Dios en su vida, usted va a ver cómo se agudizan los problemas. Cuando usted era del diablo, usted no tenía problemas con nadie. Al contrario, hasta iba el diablo a tocarle la puerta y lo iba a bendecir personalmente el diablo a su puerta con malos negocios, con adulterios, con engaños, con fraude. Iban a tocar la puerta de su casa. Usted se ordena por medio de la palabra y se agudizan las cosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo de tinieblas que lo creía usted esclavizado ya y sometido, dicen: a este no me lo van a quitar, a este no me lo van a arrebatar. Pero cuando nosotros le damos lugar a la palabra, también se le da lugar al poder de Dios sobre esas tinieblas. Cuando nosotros le damos lugar a la palabra, hermanito, comienzan a ordenarse todas las cosas en nuestra vida. Cuando usted se acerca a la palabra, lo primero que brota es el deseo de ordenarse. Y por eso la gente que tal vez estaba en unión libre dice: yo no puedo seguir viviendo así, tengo que casarme, tengo que ordenarme, tengo que renunciar a estas cosas. ¿Por qué? Porque le vino la luz, se le está metiendo la luz. Pero cuando no le damos lugar, le van a venir las tinieblas. Por eso usted ya debería de conocerse como persona y decir: cada día en mí brota el deseo de ordenarme. Cada día yo le doy más lugar a la palabra de Dios en mi vida, de tal manera que todo va siendo más claro, que todo va siendo más ordenado en mi vida, que los enemigos, las tinieblas que se levantaron, van siendo destruidas, apagadas, neutralizadas por el poder del evangelio. O cada día estoy en una condición peor que cuando llegué al evangelio. Debería de ser que cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra nos entre más luz. Pero como nos apartamos de la luz, lo primero que le viene, hermanito, son pensamientos del diablo a su vida. Le vienen las tinieblas, le viene la oscuridad, le viene el caos, de tal manera que usted ya no sabe qué hacer con su vida. Por eso es importante que nosotros en este camino, amados hermanos, tengamos la seguridad de que en nosotros hay evidencias de que verdaderamente le estamos dando lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. La Biblia dejó evidencias claras de 7 personajes que la palabra de Dios enseña, que verdaderamente le dieron lugar a la palabra de Dios en su vida. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué se desató en la vida de ellos al darle lugar a la palabra? Mire, Lucas capítulo 1, verso 35. Usted sabe que la palabra de Dios se enseña en ese pasaje que vino un ángel del Señor a presentarle un plan a María. Le dijeron: María, hay un programa del cielo para tu vida. ¿Quieres que ese plan y ese programa se cumpla en tu vida? Porque tú fuiste la favorecida, tú fuiste la escogida. Bienaventurado eres, o bienaventurados somos todos aquellos que dentro del evangelio Dios nos haya considerado para sus planes y sus propósitos. Porque usted ve que la palabra de Dios no vino para todos.
Y también la palabra de Dios enseña que nuestro Señor Jesucristo no vino a morir por todos. Dice que vino a morir por muchos y que no todos fuimos predestinados. Pero ¿de qué serviría? A ver, dígame, hermano, ¿de qué serviría decir que fuimos predestinados por Dios, escogidos por Dios a un plan, a un propósito, a un llamamiento, si usted no le da lugar a ese plan? A ver, dígame, ¿de qué sirve? Dígame, ¿de qué sirve darse en amor por una mujer? Estarla cortejando, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 años. Comprarle un anillo de diamantes precioso de compromiso. Haber invertido toda su vida, su esfuerzo, dinero, tiempo para que al final esa mujer le diga: no quiero estar contigo. Dígame, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió que nuestro Señor Jesucristo haya ido a morir a la cruz del Calvario, haya consumado todas las cosas, haya ascendido a los aires y nos haya enviado a su Espíritu Santo con poder, con virtud, con regalos, con carismas, para que usted, hermanito, lo desprecie? Dígame, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve caminar como hijos de Dios con la realidad de un espíritu al que usted no le da lugar? Porque siempre hacemos nuestra voluntad. Dígame, ¿de qué sirvió todo el plan y el programa del Evangelio si el Señor se está encontrando en este tiempo final con hijos apóstatas, con hijos mediocres, con hijos que la palabra de Dios, hermanito, no les entra por ningún lado? ¿Y de qué sirvió? Yo digo, Señor, ¿de qué sirvió tu plan maravilloso si a lo mejor podemos contar con los dedos de una mano la gente que verdaderamente en las iglesias cada culto se va bendecido, lleno y en la plenitud de Dios y del Espíritu? Y entonces nosotros podemos ver cómo a través de que María, al escuchar el plan, dijo: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y usted ve que cuando María declara eso, lo imposible se hizo posible. Y lo primero que se quitó de la vida de María, ¿sabe qué fue? El caos. Porque no se le levantó un caos a María cuando se escuchó por primera vez que una mujer había concebido del Espíritu Santo. Se le levantó el caos porque el primero que le fue a hacer guerra a María y que rechazó rotundamente eso, ¿quién fue? Su esposo. Entonces quiere decir que cuando a una mujer se le levanta un caos con su esposo, es porque es una mujer que no le da lugar a la palabra de Dios en su vida. Cuando usted es una mujer que le da lugar a la palabra de Dios: Señor, aunque este hombre no te sirva, aunque este hombre no quiera nada contigo, aunque no me dé permiso de ir a la iglesia y aunque me quiera dejar, yo voy a estar ahí plantada porque sé que tus propósitos son sí y amén, y que en algún momento, por atender y obedecer tu palabra, tú vas a quitar todo el caos de mi marido. Pero el problema es que le viene el caos con el marido y usted feliz en el caos los dos, esperando un consejo que le digan: no, 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 deje, si no viene él, ahí quédate con él, atiéndelo, no se te va a ir de la casa con otra. Como si usted, hermanito o hermanita, lo pudiera cuidar toda la vida. Como si fuera un muchachito que usted cree que lo puede normar, reglamentar, tener ahí. Eso no es posible. La única manera en la que usted como mujer o como hombre puede quitar el caos en su matrimonio es que se dé a la palabra de Dios. No hay otra manera. Pero mire, el miércoles hablábamos de un tema maravilloso que el Señor nos regaló. Usted sabe que la palabra de Dios enseña que a Lot le pusieron una vida de altura, le pusieron una vida elevada. Vinieron los ángeles del Señor y le dijeron: mira, Lot, Dios quiere
que tú vayas a una vida elevada, a una vida de monte, a una vida de altura. Pero él se quedó en la llanura de ese monte. Dijo: Señor, yo ya no tengo fuerzas para alcanzar esa vida de altura. Déjame aquí, dice, en esta ciudad pequeña, Zoar. Y fue y se metió en una cueva. Y el miércoles hablábamos y decíamos que la gente en este tiempo final, Dios tiene planes para muchos de ustedes. Tal vez muchos de ustedes fueron llamados a un ministerio, a un magisterio, a ser profetas, pastores, no sé. Pero ¿sabe cuántos de ustedes Dios tiene esa vida de altura, pero no tienen fuerzas? Porque todas las fuerzas del negocio, todas las fuerzas se les va buscando lo material. Y a Lot se le acabaron las fuerzas para ir a esa vida de altura, porque toda su vida buscó lo material. No el hombre que tenía la bendición y la unción de Dios sobre su cabeza y las promesas era Abraham. Se separa de él, ¿por qué? Porque dijo: no, dices que allá el valle de Sodoma y de Gomorra se ve lleno de verdor, se ve un esplendor. Déjame ir con mis pastores allá a buscar la prosperidad económica. Y toda su vida se pasó buscando la prosperidad económica. Y cuando Dios le dijo: bueno, ¿y el llamamiento que tiene Lot? La vida de altura a la cual te invité. Ya no tenía fuerzas. ¿Y sabe cuántas mujeres ya no tienen fuerzas para esa vida de altura por el marido que tienen a un lado? Porque dice la palabra de Dios que Abraham fue y enterró a su mujer, a su esposa, en una cueva. Y nos quedamos en esas cuevas que son lazos, prisiones del enemigo, para que la gente se sienta cómoda en una vida de confort y que nunca respondan al llamado que tienen de parte de Dios a una vida más grande en Él. Y hay mujeres que no salen de este caos en su matrimonio, con su esposo, con su esposa. No salen de este caos. ¿Sabe por qué? Porque tal vez Dios les había dado una vida elevada. Tal vez el propósito de Dios es que ustedes fueran intercesoras, porque las mujeres son grandes intercesoras. Usted a una mujer no le gana a orar. Un hombre jamás le gana a una mujer a orar y a interceder. Porque si a una mujer le dicen 5 de la mañana, está a las 4:30 ahí. Y el hombre con trabajo 5:30 va llegando. Y ya a media hora ya está viendo el reloj. Pero usted ve a las mujeres metidas, comprometidas. Y si es plan de Dios el que tiene con esa mujer, entonces Dios dice: bueno, como no has querido mi plan, como no recibes mi palabra, te voy a enviar caos sobre tu vida. Y se le levanta el marido infiel. Y se le levanta el marido que ya anda con otra mujer. Y en lugar de reconocer que todo ese caos le vino por no responder al plan, usted ve que empiezan a justificarse para estar en esa condición. No piden ayuda porque les da vergüenza reconocer que todo eso les vino por ser gente que nunca respondió al llamado de Dios. Y es más fácil culpar a otros. No, yo no paso a liberación porque ahí todo dicen. Yo no le cuento al pastor porque todo lo predica. Sí, seguramente yo voy a estar ahí. A ver, voy a buscar una cita para poder hablar de lo que me comentó la hermana. Pero ¿sabe cómo la gente prefiere eso? Prefiere engañarse y culpar a otros que decir: Señor, nadie tiene la culpa sino yo de no darle lugar a tu palabra. Por eso me vino todo este caos. Caos con los hijos, caos en el matrimonio, tinieblas, ya no hay amor. Usted ve que ya no oran ni por los alimentos. Abren su negocio y Señor, ni buenos días. Pero dicen que Dios los bendice todos los días. Ay, mira cómo me bendijo el Señor. Y el Señor, pues, ni buenos días me dices a mí. Ni Señor, gracias por este negocio. Nada, hermanitos. Entonces, cuando nosotros somos gente que le damos lugar a la palabra,
Es darle lugar a los planes de Dios en nosotros para que se vayan y se disipen todas las tinieblas de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros somos María o Marías en tinieblas, hermanitos? Pero a veces es más fácil apostatar, a veces es más fácil negar, a veces es más fácil huir de los planes de Dios a verdaderamente responder el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Porque yo le voy a decir algo, amados hermanos. ¿Usted cree que Dios lo trajo o lo llamó a su evangelio para que usted ocupara una silla en un lugar? ¿Eso es el evangelio? Porque si ese es el evangelio, vámonos a la católica y vámonos todos. Cambio el saco por la sotana y no hay ningún problema. ¿Usted cree que el evangelio es venir a ver al pastor y que se le deslumbren los ojos, como diciendo, híjole, ahora sí está duro el asunto, y salir igual? Conocer la realidad de un Espíritu Santo y usted, hermanito, ni lenguas habla. Ay, es que las lenguas no salvan a nadie, no ayudan a nadie. Ya le dije que no. Pero la virtud del Espíritu en una persona es que Dios se está agradando de ella, por eso le está dando esas virtudes. Entonces, cuando una persona empieza a fluir en la profecía, en lenguas, es el cielo dando testimonio diciendo, esta persona me agrada. Y mire, yo le doy tantas gracias a Dios. Ahí está mi esposa que me ha acompañado a retiros, congresos. Mire, a mí donde Dios más me usa en profecías, en congresos, no sé. Pero cuando yo he ido a visitar otras iglesias, mire, es un fluir profético maravilloso, que al final los jóvenes o a los lugares donde hemos ido me han tenido hasta que sacar el pastor diciendo, ya, vámonos, déjenlo por favor, ya, déjenlo tranquilo. De lo que Dios derrama en ese lugar, hermanitos. Pero dígame, ¿de qué sirve conocer la realidad de un espíritu si usted ni intimidad, ni trato con él, nada? Yo le pregunto, ¿hace cuánto no tiene una manifestación del Espíritu? ¿Hace cuánto no hay una visión? ¿Hace cuánto ese comandante, hermanitos? Porque mire, y si la hubo, porque tal vez usted es una persona que lo tuvo y ahora no lo tiene, ¿por qué? Porque le vino el caos, se apartó del Señor y de su palabra y ya no tenía ese espíritu que cuando usted iba camino al trabajo lo hacía llorar de todo lo que le hablaba en el camino. Porque no me diga que no es maravilloso cuando uno está en la plenitud de Dios, de su palabra, cuando uno está enamorado del Señor y que dice, yo no me pierdo ningún culto, aunque esté cansado, enfermo, y de repente, hermanito, como regalo usted en su trabajo, le habla el Espíritu, lo ministra, y la gente se le queda viendo y dice, ¿y ahora por qué lloras? Nada, problemas, unas cositas, ¿verdad? Unas cositas. Pero era porque había un espíritu regalando, un espíritu ministrando, un espíritu galardonando. Se aparta y ¿qué le vino? Ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa, estamos pensando en separarnos. Mira, para no estar en problemas, ¿qué quieres ya? ¿Que te ponga un negocio? Te pongo un negocio, ese es tu negocio, tú lo administras, yo el mío, y así nos llevamos lo que nos quede de días. Porque ya no hay amor, ya no hay palabra, ya no hay nada, hermanitos. Primera evidencia de darle lugar es que usted va a ser una persona que se va a dar a los planes del evangelio, hermanitos. Pero ¿hace cuánto no tenemos, hermanito, ni siquiera el compromiso de ser gente que sirva al Señor en su vida? Lo servimos cuando podemos, a nuestra manera, pero no es así. Dios es un Dios de orden. Mire, segundo, no se ponga triste, ya, ahorita Dios nos va a ayudar. Mire, Jonás
capítulo 3, verso 3 dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Y usted ve que comenzó a recorrer la ciudad, se levantó, llega a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive, dice la palabra de Dios, que Nínive, bueno, no puse el otro, que los habitantes de Nínive, creyeron al mensaje de Jonás. Entonces, cuando nosotros somos gente que le damos lugar a la palabra del Señor en nuestra vida, debemos de saber y de reconocer que hay juicios, castigos y tratos de parte de Dios a los que no quieren hacer conforme a la palabra del Señor. Usted ve que Dios había mandado a Jonás a Nínive y él dijo: no, yo me voy a Tarsis. Y va y se mete una embarcación y les vino una tormenta terrible que casi destruye la embarcación y a los que iban ahí. Y Jonás dijo: no, 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 ya sé que es un trato de Dios conmigo, arrójenme a las aguas. Y sale un monstruo marino y se traga enterito a Jonás, que lo lleva al Seol durante 3 días. Y entonces nosotros, hermanito, debemos de entender que cuando nosotros no le damos cabida a la palabra del Señor, podemos ser Jonases, que ya no nos importen las tormentas que vengan por desobedecer al Señor. ¿Sabe cuánta gente sabe que está mal y sabe que le va a venir una tormenta y ni así obedece? Mire, dice la palabra de Dios que los adúlteros no van a heredar el reino de Dios. ¿Y sabe cuánta gente, conociendo esa sentencia, aún así engaña a su esposa? Dice la palabra de Dios: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Yo le pregunto: ¿usted está en paz con todos? Y usted ve que hay gente que no le interesa estar en paz con nadie. Dice: yo con que esté en paz con mi hijo, con que esté en paz con los míos, a mí no me importan los demás. Y a pesar de que la palabra de Dios enseña que hay juicios, que hay castigos, como a esta ciudad que le iba a venir un juicio terrible, porque hoy las Nínives modernas son las grandes ciudades que hay en el mundo entero. México es una Nínive, la Ciudad de México. Una Nínive moderna que se ha olvidado del Señor, que le ha dado la espalda, pero dice que creyeron al mensaje de Jonás a tal grado que hasta los perros, animales ayunaron. No dice que hasta los animales dijeron: no, pues vamos a ayunar todos. No sea que a nosotros también nos alcance este juicio y este castigo. Pero entonces una persona que le da lugar a la palabra de Dios en su vida sabe que hay consecuencias de cómo se conduce como persona en esta vida. Sabe que Dios no va a tener por inocente al culpable, hermanitos. Sabe que algún día le puede venir una tormenta en la cual no va a haber quien lo saque de esa tormenta. Porque mire, engañe usted a su esposa y le va a venir una tormenta. Porque a veces como hombres no sabe ni con quién se mete usted. Y se le levanta la tormenta. O dejas a tu mujer, o voy y le digo que todavía la sigues engañando. O dejas a tu mujer y te vienes conmigo, o voy a ir contra tus hijos. Y usted ya no sabe, hermanito, ni por dónde le vienen los ataques, porque somos gente que cuando no le damos lugar a la palabra, al temor de Dios en nuestra vida, tarde o temprano nos van a venir tormentas. Tarde o temprano se le van a levantar monstruos. Pero lo peor de todo, ¿sabe qué es? Que se le van a levantar devoradores.
¿No dice la palabra de Dios que Jonás quiso descansar ahí en la calabacera? Y la ingeniería de Dios le mandó a hacer un gusano para que se devorara esa calabacera. ¿Se da cuenta cómo Dios tiene su propia ingeniería? Monstruos hechos a la medida para cada uno de nosotros. Dijo, a este ya sé cómo lo voy a hacer obedecer al plan que tengo con él. A este lo voy a hacer obedecer. Ya sé qué es lo que le fastidia a Jonás: los devoradores y las tormentas. Y yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros nos ha venido un gusano que nos come la economía? ¿A cuántos de nosotros, hermanito, nos ha devorado el enemigo algo? Que ya perdimos un negocio, ya perdimos un carro, invertimos mal en algo, estamos pagando las consecuencias de no obedecer a la palabra del Señor. No dice la palabra que con los impíos ni a la mesa. Y ahí estamos haciendo negocios con impíos. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que van a venir tormentas y que van a venir situaciones a nuestra vida que nos van a hacer tocar fondo una y otra vez. Por eso Jonás se fue hasta lo más bajo, hasta lo más profundo. Y yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros, por no atender el consejo de la palabra, tocamos fondo en esta vida? Tocamos fondo porque ya no nos importó nada. Ya no teníamos temor, ya no nos importaba sus promesas, sus planes, saber que fuimos escogidos como un Jonás a llevar el último mensaje de definición a las Nínives, a las ciudades donde nosotros estamos establecidos para hacer luz, sal de la tierra, y no estamos cumpliendo nuestro llamado. Yo le pregunto, ¿usted sale ahí en medio de dónde es? Donde usted trabaja es sal. ¿Saben que usted es cristiano? ¿Saben que usted es una persona, hermanitos, que se encarga de llevar el mensaje de salvación? Toda la gente que está ahí con usted se acerca a usted por un buen consejo y sobre todo que encuentre ejemplo, ¿ah? Porque usted le dice, yo lo que te invito es que te acerques al Señor. Y usted se acerca al Señor cada 15 días. No, yo lo que te invito es a que te congregues, que busques una iglesia, que busques un lugar. ¿Y usted se congrega? Porque, hermanito, queremos ser luz cuando hay tinieblas en nosotros. Por eso nos dice la palabra, mira bien, que lo que hay en ti, esa luz que tú crees, no vaya a ser oscuridad. No vayan a ser tinieblas. Y entonces cuando nosotros somos gente que le damos lugar a la palabra, ya caminamos en el temor. Ya sabemos que hay castigos, que hay juicios, que hay un trato de parte de Dios con nosotros y que si no nos alineamos al consejo de la palabra, van a venir tormentas. Yo le pregunto, ¿cuántos están en una tormenta? Porque mira, hay mucha gente que tiene tormentas en su alma, sobre todo los jóvenes. Usted ve a los jóvenes y están atormentados en su alma. No pueden olvidar que se enamoraron mucho de no sé quién, que esta ya se quiere cortar las venas porque ya lo dejó. Cuando usted ve a un joven que toca fondo en su depresión por líos amorosos, que hermanito toca fondo, que ya no quiere estudiar, que no le ve un futuro, es una persona que no le da lugar a la palabra de Dios. La tiene aquí, pero no la baja aquí. Usted no le da lugar a Dios con la palabra. Y mira, hijo, dice la palabra de Dios que no te unas en yugo desigual, hijo. Que sean de una misma fe, de un mismo espíritu, de un mismo sentir. Que no hay en medio del pueblo de Dios, hijo, a alguien que te pueda llamar la atención. Mamá, yo la quiero, esta va a cambiar. Hay que darle oportunidad. Y usted a estas alturas podría escribir un libro de todas las tormentas que le vinieron por esa decisión.
Porque no me diga que como hombre de todas esas tormentas a veces no dice, Señor, ya ni que despierte mañana, Padre. Ayúdame a ya no amanecer. Pero como dice aquel canto, qué difícil es reconocer. Qué difícil es reconocer el Señor. Tengo bien merecido las tormentas, la miseria, el caos en el que estoy por desobediente. Ningún amén, pero aunque no digas amén, es amén la palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor. Más fuerza que de ganas, pero mire, Jeremías 13:1. Esto está maravilloso, hermanito. Jeremías 13:1 dice, así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Compré pues el cinturón conforme a la palabra del Señor y me lo puse en la cintura. Entonces vino a mí la palabra del Señor por segunda vez diciendo, toma el cinturón que has comprado, que llevas a la cintura y levántate, vete al Éufrates y escóndelo allá en una hendidura de la peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como el Señor me había ordenado. Y sucedió que después de muchos días el Señor me dijo, levántate, vete al Éufrates y toma de allí el cinturón que te mandé que escondieras allá. Fui pues al Éufrates, cavé, tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido y he aquí el cinturón estaba podrido, no servía para nada. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, así dice el Señor, de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirle y a postrarse delante de ellos, ha de ser como este cinturón que no sirve para nada, hermanitos. Sabe que la gente que le da lugar a la palabra del Señor permite que la palabra lo ciña. Porque usted sabe que el cinturón es para ceñir. El cinturón, hermanitos, es para sujetar. Entonces, cuando nosotros somos gente que permitimos que la palabra de Dios nos ciña, nos plante, nos sujete, nos domine, ya no tenemos que ser niños inmaduros que nos estén diciendo cómo comportarnos. Ya no tenemos que ser niños inmaduros que nos digan vamos a la iglesia, porque mire, hoy está tan el mundo al revés, aún dentro del evangelio, que hoy son los hijos los que nos dicen vamos a la iglesia, papá. Hoy es día de culto, papá. Desde la mañana te digo, papá, prepárate por el amor de Dios, acaba temprano. Pero como la palabra no lo ciñe, lo tiene que ceñir otro. No dice la palabra de Dios que le dijeron, mire, le dijeron a Pedro, mira Pedrito, va a venir otro, más joven que tú, que te va a ceñir y te va a llevar a lugares donde tú ya no tenías ni la menor idea de pisar esos lugares. ¿Por qué, Pedrito? Porque te hiciste viejo, porque te cansaste, porque eres necio, porque la palabra de Dios no sale de Jerusalén, no sale de tu negocio, Pedrito. No sale de la barquita donde estás, pero va a venir otro que voy a levantar, que le voy a dar mi espíritu, que se va a dejar ceñir por mi palabra y va a ser instrumento escogido para llevar el mensaje a muchos lugares y a muchas personas. Por eso mire, el joven que anda agradando a Dios y que tiene por delante la meta del evangelio, que su prioridad es el Señor. Entonces el Señor dice, a ese joven, a esa muchachita, le voy a abrir puertas para que siga llevando luz y siga ciñendo a otros con mi palabra. A esa que anda ciñendo a los de su casa, le voy a abrir puertas para que traiga a otros.
y pueda seguir llevando el mensaje del evangelio y pueda seguir disfrutando de la plenitud que los Pedros viejos ya no quieren. Porque los viejos, bien dice el apóstol Sergio, chango viejo no aprende maroma nueva. Dígale a un viejo, vamos a hacer esto. No puedo, siervo. Me siento cansado. Ya me duele todo. Claro, ya se acabó sus fuerzas, ya se acabó sus articulaciones, sus huesos en el mundo, en las mujeres, en vicios. Y llega el Señor y ya no quiere nada. Pero el que atiende el mensaje de la palabra de Dios dice, no te preocupes, te voy a arreglar para que me puedas seguir sirviendo. Si estás desarreglado, yo te arreglo, siempre y cuando tu deseo y tu propósito sea bueno. Pero den un aplauso al Señor, den un aplauso a ese Dios que arregla. Porque mire, yo le voy a decir la verdad, hay días que uno se para aquí en el púlpito y que uno se siente, mire, todo estresado, le duele a uno todo, neuritis, tensión. Pero cuando uno está bajo la unción, no, hermanito, mire, yo he venido deshecho. Pero cuando uno empieza a experimentar la unción de Dios, hermanito, sale uno fortalecido. Termina uno de estar bajo la unción y otra vez, ¿verdad? Pero y apenas le decía yo al profeta Tito, le digo, oye, te veo cansado. Sí, vos dice, no, estoy cansadísimo. Vos dice, pero, dice, cuando está uno bajo la unción, se siente uno fuerte. Sí, le digo, pero ¿qué tal cuando te sales? No, se siente uno que se muere. Y así es. Pero cuando Dios ve el deseo en alguien de servirle, de darle su vida, su tiempo, el Señor alarga sus días. El Señor le da nuevas fuerzas, como las del búfalo. De ser usted modelo 1968, lo hace 2010, eléctrico, que ya camina con poca gasolina y que nada más se necesita el deseo, la unción y el toque del Espíritu para, mire, agarrar fuerzas. Y hasta usted se siente, no me diga que hasta no se siente usted bien de estar sirviendo a Dios. Y esa es su esperanza, porque dice, Señor, si tú me matas y me llevas, a ver quién termina de pintar la iglesia. Tú ya sabes cómo son los hermanos. Yo aquí soy el pintor de la... A ver quién te pinta tu casa. Entonces Dios dice, no, sí, tienes razón, hijo. ¿Quién la va a pintar como tú? ¿Ah? Que chorrea más el piso de lo que tira que lo que pinta, pero tú eres el único dispuesto. Y de ahí uno se agarra, hermanito. Pero cuando no hay participación, es que a mí no me consideran, es que, hermanito, es que a mí me enseñaron a hacer las cosas a Dios con excelencia. A mí no me enseñaron a darle a Dios cosas viejas. No me enseñaron a hacer remendos para la casa del Señor. Y por eso luego algunos hermanos chocan conmigo, porque es que, siervo, vamos a hacer esto, yo le quiero meter lo mejor. Sí, pero ¿eso cuánto cuesta? Dios va a proveer. Oye, y si le hacemos aquí nada más, hay que poner la economía para la casa del Señor. Qué bueno fuera, hermanitos, que tuviéramos hermanos grandes, mayores, que dijeran, no, la verdad, mire, siervo, vámonos por una puerta de aluminio que hace falta ahí. Mire, adentro ya, con el favor del Señor, queremos poner piso ya las oficinas. Queremos ya dividir porque necesita la oficina la gente de intercesión. Yo les dije, bueno, pues espero que ya la siguiente semana esté su oficina, poner 2 puertas. Y qué bueno fuera que tuviéramos gente que, mire, siervo, aunque sea no puedo venir, pero que Dios me considere como una gente que participa para su obra. Vamos a levantar una ofrenda para poner el piso y, manito, y es mínimo lo que necesitamos allá adentro. Y urge tener esta oficina porque hay gente que necesita interceder. Mire, ahora que tuvimos la reunión de líderes y ancianos el martes, que oramos, ungimos el lugar. Mire, el miércoles tuvimos un culto maravilloso, se sintió otra atmósfera, otro espíritu, y uno se debe de dar cuenta de la importancia de la intercesión y de la oración. Ahora que hemos retomado las intercesiones entre semana,
hermanito, victorias de lo que hemos estado orando, intercediendo. Hoy hablé con nuestra hermanita Patti. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te dicen? Pues yo me sentía mal. Dice que yo pensé que ya estaba más para allá que para acá. Fui al hospital, me revisaron los pulmones. Tantito me escuché y dijo, tú tienes bien los pulmones, estás bien. Ya nada más se te quita la tos y si ya te sientes mejor, ya ni vengas, ya termina tu trabajo. También váyase para allá a dar lata. Le digo, recibe esa palabra, le digo. Recíbela, porque si tú no la recibes y crees que vas a volver, vas a volver. Cuando yo tuve problemas por una infección que me dio en los riñones, me dieron un medicamento sencillo para tomármelo todos los días. Me dijeron, mira, tú tomándote este medicamento disciplinadamente, nunca, me dijo así, vas a tener un problema de hipertensión, de crisis hipertensiva, ni nada de eso. Cuando él declaró eso, como médico, yo dije, Señor, yo lo creo. Y aunque de repente me he sentido mal, yo dije, Señor, yo creí lo que ese impío declaró para mi vida. Pero entra ahí, hermanitos, entra ahí parte de creerle a la palabra del Señor. Pero mire, mire qué terrible. Dice que los que despreciaron su palabra, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice que sucedió con ellos? Ay, hermanitos, los acabamos de leer. No, dice que se iban a pudrir. Entonces, mire, cuando una persona no recibe la palabra del Señor en su vida, es gente que se está deshaciendo por dentro, se está derrumbando por dentro, en su salud. Todo lo que nos conforma internamente como personas se va a empezar a derrumbar, hermanito. Pero usted ve que el hombre que hacía conforme a la palabra del Señor, ¿cómo estaba, hermanitos? Jeremías, con la unción sobre su cabeza, con la autoridad del cielo, con el poder de Dios, y él disfrutando, mientras Judá, Israel, ¿qué? Derrumbándose. Por eso usted ve dentro de las iglesias gente que Dios usa y gente que se está derrumbando por dentro. ¿Usted de quién es? ¿De qué lado es? ¿De los que Dios está usando o de que viene ya todo derrumbado por dentro? Que ya viene agarrado de su esposa, novia, amigobio, lo que traiga. Y usted dice, a ver cuándo se derrumba esto. Su carácter, los problemas, las deudas, y que no vamos a la iglesia, y que sabe los compromisos que tengo, y entonces ¿para qué quieres mujer? Y entonces ¿para qué mi ilusión? Y ahí vienen derrumbados. Deje que su esposo, su esposa obedezca el llamado que tiene, que le dé lugar a la palabra, y va a ser una persona que va a tener la unción de Dios sobre su vida, como José. Usted ve que José todo lo que tocaba, mire, ¡pum!, prosperaba. Todo lo que José hacía, emprendía, hermanito, todo fluía, porque dice la palabra de Dios que Dios estaba con José. Cuando uno no tiene ni trabajo, ni puertas cerradas, no se le abre ninguna, ¿habrá que dar explicación de eso? Pero nosotros, mire, nosotros, si venimos derrumbados, dice la palabra de Dios, no sé si lo puse, mire. Sí, mire, Salmo 119. Cuando uno viene derrumbado, cuando uno viene sin fuerzas, destruido, vivifícame conforme a tu palabra. Pero mire, le repito, se le derrumban los hijos, se le derrumba el matrimonio, el marido lo engaña y no viene a la casa de Dios a ser vivificada. ¿Qué puede esperar una mujer que se está derrumbando por las tormentas, los problemas de su necedad, de lo que usted quiera? Lo único que puede esperar son tinieblas. Pero cuando alguien se expone al consejo de la palabra y lo obedece,
va a ser vivificado. Usted lea el Salmo 119 en su casa y usted va a ver 7 operaciones de la palabra de Dios en la vida del hombre que obedece la palabra de Dios. Usted va a ir a ver 7 veces que dice en ese Salmo 119 que la palabra de Dios nos vivifica. Dice ahí mismo David: sea yo fortalecido por tu palabra. La palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios salva, la palabra de Dios hace que el poder de Dios intervenga. Dice David: Señor, obra en mi vida conforme a tu palabra. Entonces quiere decir que hay intervención. Señor, que tu palabra me dé entendimiento, abre el entendimiento, da libertad. Y lo último que dice David, dice: sea yo engrandecido conforme a tu palabra. Entonces, tarde o temprano el hombre que se deja vivificar por la palabra, que se deja fortalecer, que es su salvación, que espera la intervención del cielo, que le abre el entendimiento la palabra, que camina en un evangelio de libertad y de plenitud, tarde o temprano Dios lo va a poner en un lugar alto a esa persona. Tarde o temprano Dios lo va a engrandecer. Tarde o temprano, hermanito, Dios se va a encargar de poner a un hijo agradable de él para que lo vean todos los demás. Porque el José que no lo detuvieron las cisternas, al José que no lo detuvieron las mujeres de Potifar, al José que no lo detuvieron las cárceles, al José que no lo detuvo que todos se hayan olvidado de él, al José, hermanito, que no lo detuvo la traición de sus hermanos, a ese José agradable dijo: este José me agrada tanto que lo voy a llevar al trono de Faraón para que todo el mundo vea lo que Dios hace con sus hijos agradables. Yo le pregunto: ¿cuántos de ustedes sienten que Dios los está presumiendo por todos lados? Ay, Dios mío, ninguno. Que dice: no, hasta pena le ha de dar a Dios que ellos ya son hijos. ¿Cuántos se sienten que Dios los está presumiendo? Que Dios los pone en un lugar alto, en un lugar elevado, en un lugar de honra. Porque ese es el premio, hermanito, a los que entran a la obediencia de la palabra. Mire, uno más. ¿Qué hora es? Porque no traigo. Ay, Dios mío, mire. 9:43 puntos. Nos faltan 9 nada más. Bueno, uno más. Uno más. Déjeme pedirle dirección al Espíritu. Este está precioso. Mira este. Esther 5:6. Esther 5:6. Mira, aquí están los puntos. Esther 5:6. Mire. Y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther: ¿cuál es tu petición? Pues te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo, reina Esther? Que aún hasta la mitad del reino se te dará. Entonces Esther respondió y dijo: mi petición y mi deseo es que si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place el rey concederme mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé, y mañana haré conforme a la palabra del rey. Darle lugar a la palabra, hermanitos, escuche bien esto. Darle lugar a la palabra es comprender que nuestras acciones, ya sean positivas o negativas, van a tener consecuencias con los nuestros. Porque usted ve que Esther, al obedecer la palabra de Mardoqueo, que es figura de Cristo, ¿quiénes se salvaron por medio de Esther? Todo el pueblo hebreo y Mardoqueo. No dice la palabra de Dios que Amán quería colgar a Mardoqueo, porque sabía lo que se había hecho por el rey. Y además Amán quería exterminar a todos los judíos. Pero usted ve que la decisión de Esther de obedecer a la palabra de Dios trajo bendición y vida a los suyos. Sea usted una persona que desobedezca a la palabra de Dios y le va a traer maldición y muerte a sus hijos.
Porque lo que usted haga positivo o negativamente en el evangelio va a venir sobre sus hijos. Y por eso nosotros podemos tener hijos que están en lugares de oscuridad, de tinieblas, de muerte, donde, hermanitos, no se les ve muchito que son hijos de Dios, que ya no tienen el deseo de congregarse, que andan en otras ondas, que andan en la política, que ya quieren ser grilleros, que ya quieren pertenecer al comité de no sé quién, que ahí ponen sus fuerzas, sus sueños, su amor, porque son las consecuencias de verlo a usted y su actitud frente a la palabra. ¿Usted cree que un hijo que ve enamorado a su padre de la palabra va a anhelar unas cosas de allá afuera? Va a anhelar primero lo de adentro. Mire, cuando teníamos los programas y todo de la radio, mi hija que me escuchaba todos los lunes cuando estábamos ahí con el tema de la escatología, mire, de ahí se le quedó a ella la disciplina de que usted todos los días la ve ahí en el internet y anda viendo que los avistamientos ovnis, que la actividad en el Popocatépetl, que otras creaciones, que esto, que y agarra su celular y se pone ahí ella a dar su programa en su celular. Y aquí les venimos reportando que en la Ciudad de México un sismo de no sé qué tales grados, y que en el Popocatépetl se vieron avistamientos, y la palabra de Dios dice que porque eso se hereda. Lo que usted siembra, hermanito, y lo que usted atienda de la palabra va a caer sobre los suyos. Y entonces nosotros podemos ver, hermanitos, que cuando Esther obedeció la palabra, se acabaron los Amán, se acabaron los Amanes, se acabaron los enemigos. ¿Cuántos tenemos enemigos en nuestro negocio? Que ya le fueron a tirar ahí no sé qué, que ya amaneció una gallina negra, que ya derramaron aceite, que ya le echaron sal, que ya se subió arriba del negocio y hay unas cruces y hay esto y hay lo otro. Se le levantan amanes porque no se obedece a la palabra. Obedezca a la palabra, se acaban los amanes. Y usted ve que la horca que era para Mardoqueo y para Esther, esa misma horca fue para Mardoqueo. Lo que tus enemigos tramen contra ti, si estás en obediencia, va a ser sobre su propia cabeza, hermanitos. Pero nada más aléjate de la palabra y la horca que es para ti también va a ser para tus hijos. Porque usted ve que los hijos, las cosas, hermanito, que nos estrangularon, las cosas que nos mataron, usted ve que son las que están matando a nuestros hijos. Usted de chavo le daba por el rock and roll y que acá y que la cesta y que hoy, ¿cómo está su hijo? A usted como mujer le dijeron, no, mira, cómo es un insensato, hija, es duro, no te metas con él. Bueno, parece que dijeron, ve y métete ahí como Ruth, tíratele a los pies, hija, córrele. Se metió y se metió a un matrimonio que la ha estado estrangulando toda la vida. ¿Cómo están sus hijos o sus hijas? La horca que un día le estranguló a usted, ahora le está estrangulando a su hija o a su hijo. Porque usted no ha sido, hermanitos, una reina Esther que diga, Señor, hágase conforme a tu palabra. Este banquete que nos preparaste hoy en esta noche, en este viernes, me lo voy a comer todo, para que se haga conforme a tu palabra y que ni mis hijos ni mis hijas vayan a la horca que un día prepararon para mí. Que tú me hagas estar en paz con mis enemigos y cortes su cabeza. Vamos a orar.